Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Ya sabes, aquí continuando con el videobook de Magnum, vamos con el capítulo 15, que habla de la Biblia sobre comer carne. Así que vamos allá. Vamos en la página 38. Bien, vamos a empezar. ¿Qué dice la Biblia sobre el comer carne? La voz de los siglos resonó en boca de profetas bíblicos cuando anunciaron Génesis 1, 29,30, 29, y pasó Dios a decir: miren que les he dado toda la vegetación que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en el cual hay fruto de árbol que da semilla, que les sirva a ustedes de alimento, y a toda bestia salvaje de la tierra, y a toda criatura volátil de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, como alma les ha dado toda la vegetación verde para alimento. Y llegó a ser así. Levítico 11, 41, 42 y 43. 41. Y toda criatura enjambradora que enjambra sobre la tierra es cosa asquerosa, no debe comerse. 42. En cuanto a cualquier criatura que anda sobre el vientre, y cualquier criatura que anda sobre 4 patas, o sobre cualquier número de patas de todas las criaturas enjambradoras que enjambran sobre la tierra, no deben comerlas, porque son cosa asquerosa. 43. No hagan asquerosas sus almas con cualquier criatura enjambradora que enjambra, y no deban hacerse inmundos por medio de ellas y realmente llegar a ser inmundos por medio de ellos. Proverbios 23, 20 y 21. 20. No llegues a estar entre los que beben vino en exceso, entre los que son comedores glotones de carne. 21. Porque el borracho y el glotón vendrán a parar en la pobreza espiritual, y el adormecimiento vestirá a uno de meros andrajos. Ezequiel 4:14. 14. Y procede a decir: ay, oh Señor soberano Jehová, mira, mi alma no es alma contaminadora, ni cuerpo ya muerto, ni animal despedazado. He comido desde mi juventud aún hasta ahora, y en mi boca no ha entrado ninguna carne asquerosa. Los Romanos 14, 20, 21 y 23. 20. Deja de estar derribando la obra de Dios simplemente por causa de alimento. Cierto, todas las cosas son limpias, pero le es perjudicial al hombre que con ocasión de tropiezo come. 21. Es bueno no comer carne. 23. Más si tiene dudas, ya es condenado si come. Levítico 17, 12. 12. Es por eso que he dicho a los hijos de Israel: ningún alma de ustedes debe comer carne, y ningún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes debe comer sangre. Corintios 8, 13. Por lo tanto, si el alimento hace tropezar a mi hermano, no volverá a comer carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Isaías capítulo 66, versículo 66. Matar un buey es como matar un hombre. Bueno, estas son referencias pues bíblicas o de religión que imagino encontró Magnum y no las dice, y como en muchas otras ocasiones pues tenemos la información ahí y no queremos hacer caso. Entonces esto está ahí, pues ya veis, desde hace cientos de años. La segunda venida de Cristo. Imaginemos bajando de entre las nubes al ser más sublime y amoroso que haya existido, dispuesto a entregarle a la nueva humanidad un mensaje de no violencia, paz y amor. Después de reunir a la humanidad, y cuando hubo llegado la hora de la cena, sus compasivos y amorosos elegidos le ofrecen para cenar el siguiente apetitoso plato. Primero eligen el cordero más tierno porque es para Cristo el Rey del amor y la compasión. Segundo, lo degollan sin compasión. Tercero, sacan tripas, excrementos y carnes y ofrecen a Cristo ese plato cadavérico. Si tú te imaginas que Jesús, todo amor, permite que le entierren un cuchillo al corderito y le reciba un pedazo de ese cadáver a los asesinos y luego lo lleve a su sagrada boca, entonces, según tu conciencia, Jesús era carnívoro. Y aquí imágenes pues realmente horrendas de cerdos en carnicerías. Respetamos la opinión, mas otras personas no lo creen así. Bien claro lo dijo: amor es lo que quiero y no sacrificios. Palabras de Cristo. Caso contrario, si después de 1000 años el diablo será soltado como rezan las escrituras, y después de haber cometido atrocidades monstruosas con su blasfema boca ordena comida, y los vegetarianos le ofrecieran esto. Si tú te imaginas que el diablo eligiera esta comida, entonces según tu inteligencia el diablo sería vegetariano.
El mismo Cristo nos dio una clave para distinguir la naturaleza de los seres. Por sus hechos los reconoceréis. Los hombres que contrariando su naturaleza comen carne no son humanos, porque humano quiere decir compasivo, y nada da de compasivo al asesinar cruelmente para comer cadáveres. La mayoría que viven con una Biblia debajo del brazo y la desconocen flagrantemente. Comentarios acerca de este importante tema. La Biblia menciona lo de los pescados, pero nunca menciona que se los comía, y la verdad, la duda me surgió sobre si Jesús es Dios, y Dios es el creador de vida. Jesús sería incapaz de matar sus creaciones de vida para tragárselas. Jesucristo era vegetariano, no comió cordero en la última, no pudo haber traicionado lo que él mismo dijo. La última cena, entiendo. No quiero sangre de toros ni de ovejas. Según un estudio basado en la Biblia, Jesús formaba parte de un grupo minoritario de judíos vegetarianos. Aseguran los cristianos vegetarianos que Jesús nunca aparece comiendo carne ni pescado en los evangelios. Más aún sostienen que los primeros relatos del milagro de la multiplicación no incluían los peces tal y como cuenta el evangelista Juan. ¿Cómo vamos a hallar bastantes panes para alimentar a tanta gente?, pregunta a los discípulos a Jesús, sin mencionar para nada los peces. Ocurre que la mayoría no saben leer la Biblia o solo leen lo que les conviene. El mensaje de Jesús es de amor y de compasión. Sin embargo, no hay nada de amoroso compasivo en los mataderos o en las granjas industriales, en donde los animales llevan vidas miserables y son asesinados de una forma violenta y sangrienta. Jesús ordena bondad, misericordia, compasión y amor hacia toda la creación de Dios. Cristo, si en realidad es todo amor, estaría horrorizado por la cantidad de sufrimiento que ocasionamos a los animales solo para complacer el gusto que hemos adquirido por la carne. Los cristianos tenemos una elección. Cuando nos sentamos a comer podemos aumentar el nivel de violencia, sufrimiento y muerte en el mundo, o podemos respetar su creación adoptando una dieta vegetariana. Dios creó a todos los animales con la capacidad de sentir dolor y sufrimiento. Pero en las granjas industriales actuales a los animales se les cortan los cuernos, el pico y son castrados sin anestesia. Para aumentar al máximo las ganancias son hacinados en el menor espacio posible y son reproducidos genéticamente. Esto ocasiona que casi todos sufran de cojera, deformidades en las patas o fracturas. Sus miembros no pueden desarrollarse al ritmo de sus cuerpos científicamente aumentados. Al no poder moverse gastan menos calorías y más carne y ganancias. Por último, son transportados sin alimento ni agua y expuestos a la intemperie, para rematar el martirio atroz con una espantosa e infernal muerte. Clamamos compasión y respeto por todos los seres que sufren abusados por los que comen carne. Esto es una realidad. Como siempre, nos guste o no aceptarlo o verlo, pero esto es real. Estos animales están en carnicerías porque el ser humano consume y genera una demanda. De otro modo, pues no estarían aquí. La ley eterna de Dios que fue dada a los seres humanos en el Génesis, declarada por los profetas y reiterada por Jesús, es la ley del amor y la compasión. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Recuerda, lo que hacemos con nuestros hermanos más pequeños, lo hacemos con Él. Jesús el misericordioso. Jesucristo nació en un pesebre, entre los animales. Él y Juan el Bautista se unieron a muchos otros judíos que reprobaban el sacrificio de animales y apoyaban el vegetarianismo. Una práctica a la que Jesús se unió para respaldar a estos judíos vegetarianos es el bautismo para el perdón de los pecados del hombre, reemplazando así la matanza de animales en el templo. Finalmente fue crucificado por condenar la cultura del templo, la cultura de vender animales para el sacrificio. Después de la matanza, los animales serían comidos. El singular acto que Jesús realizó al enfrentarse directamente con las autoridades se lleva a cabo aquí, en el matadero de la Palestina, del siglo I. Inmediatamente los escribas y sacerdotes principales se reunieron para ver la manera de acabar con él. Hay un adagio que dice: la Biblia puede usarse para justificar cualquier posición, y en cierta medida esa es una declaración aceptable. Al leer las Escrituras se nos presentan muchos mensajes contradictorios, y aquí es donde la teología interviene para darle sentido a los textos sagrados, intentando comprender el significado apropiado de su divinidad y existencia. El Papa Juan Pablo II ha dicho que cualquier interpretación de las Escrituras que contradiga una comprensión racional de la bondad y la misericordia de Dios es incorrecta. ¿Otorgó Dios dominio a los humanos sobre los animales? Históricamente las Escrituras se han usado para justificar la esclavitud, el abuso de menores, el abuso conyugal y la poligamia. Así que debemos tener cuidado en no emplearlas erróneamente para justificar la matanza de animales.
Naturalmente también hay pasajes bíblicos que justifican comer y explotar a los animales. No obstante, hay muchos otros pasajes que justifican el asesinato de inocentes en la guerra, la esclavitud, la quema de brujas, el antisemitismo y otras acciones claramente inmisericordias, violentas e inmorales. Los peces fueron agregados a las historias por escribas griegos porque la palabra griega para pez, ictus, es una abreviatura de la frase Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Iesous Christos Teu Huious Solter. De hecho, el pez es todavía el símbolo de la cristiandad. En esta interpretación, la multiplicación representa una profecía sobre la naciente iglesia y no tiene nada que ver con comer animales. Algunos expertos afirman además que la palabra griega para alga pescado, una alga seca, ha sido traducida erróneamente en esta historia como pescado. Sin lugar a dudas, es más probable que la alga pescado se encontrara con el pan en una canasta, y además esta es todavía un alimento popular entre los campesinos judíos y árabes similares a la gente con quien Jesús hablaba. Leo de nuevo esto. Algunos expertos afirman además que la palabra griega para alga pescado, es decir, una alga seca, ha sido traducida erróneamente en esta historia como pescado. Sin lugar a dudas, es más probable que el alga se encontrara con el pan en una canasta. Y además, esta es todavía un alimento popular entre los campesinos judíos y árabes similares a la gente con la que Jesús hablaba. Finalmente, Jesús habló en arameo. Los evangelios se escribieron originalmente en hebreo y nuestras primeras traducciones son las versiones griegas del siglo IV aprobadas y alteradas por el emperador Constantino, un consumidor voraz de carne. El evangelio es seño de la paz. No matarás. Dios da a todos la vida, y lo que Dios ha dado no debe el hombre arrebatarlo. Pues en verdad os digo que de una misma madre procede cuanto vive sobre la tierra. Por tanto, quien mata, mata a su hermano. Y la carne de los animales muertos en su cuerpo se convertirá en su propia tumba. Pues en verdad os digo que si quien mata se mata a sí mismo, y quien come la carne de animales muertos, come del cuerpo de la muerte. No matéis ni comáis la carne de vuestra inocente presa, no sea que os convirtáis en esclavos de Satán. Pues es el camino de los sufrimientos y conduce a la muerte. Obedeced por tanto a las palabras de Dios. Mirad, os he dado toda hierba que lleva semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que se halla el fruto de una semilla que dará el árbol. Este será vuestro alimento. Quien mata al animal sin causa alguna, sin que éste le ataque, por el deseo de matar, o por su carne, o por su piel, o incluso por sus colmillos, malvada es la acción que comete, pues él mismo se convierte en bestia salvaje. Y por tanto su fin ha de ser también como el fin de los animales salvajes. Según algunos estudiosos, Jesús condena el comer carne, pero los evangelios que fueron suprimidos los pasajes y que fueron retirados por comer carne escribas en la antigua iglesia. Él enseñó el evangelio de la paz, enseñó el evangelio de la paz, es un ejemplo. Conclusión: sacrificio de animales nunca fue parte del plan de Dios, como se afirma en el Génesis 1. Sacrificio de animales fue condenado por Dios a través de los profetas y por Jesús durante su vida. La oposición a Jesús, el sacrificio de los animales, es una fuerte evidencia de su dieta vegetariana. Del Antiguo Testamento y de las escrituras cristianas. Las escrituras hebraicas citar: no hay sacrificio de animales en el mundo ideal de Dios, representado en el jardín de Edén y de la montaña sagrada de Dios siempre y por los profetas, Isaías 11. De hecho, el jardín es eternamente vegetariano, Génesis 1, 2.29. Y Dios nunca pidió el sacrificio de animales, Jeremías 7.22. Miqueas, Amos, Isaías, Jeremías, o sea, condenamos todos los Miqueas, Amos, Isaías, Jeremías, condenamos todos los sacrificios de animales y declarar explícitamente que los seres humanos crearon el sacrificio de animales como una excusa para consumir carne. Ellos ofrecen sacrificios a mí, porque ellos son los que comen carne, pero Yahvé no acepta sus sacrificios porque él es consciente del pecado y les recuerda de su maldad. Oseas 8. Las escrituras hebraicas se ha utilizado a través del tiempo para justificar muchas atrocidades, como la esclavitud, la caza de brujas, de donde muchas personas fueron quemadas vivas durante la Inquisición, que permitió a los sacerdotes tener el poder sobre el conjunto de la sociedad, a la esposa y abuso de los niños. Los papas actuales ocultan y protegen a sus pedrastas. Galileo fue condenado por el Papa a ser torturado a retirar la herejía que la Tierra gira alrededor del Sol, lo que contradice el Génesis. Según Levítico, las brujas deben ser quemadas y adúlteros los niños desobedientes, y las personas que violan la Shiva
debe ser lapidadas hasta la muerte. Leprosos e impuro fue nulo y no debe entrar en el templo. Una persona pobre en el libro de los Números es asignada por Moisés y los israelitas como Dios da las órdenes. Se considera justo incluso después de ofrecer sus hijas vírgenes a los hombres fuera de la puerta en la historia del Génesis 19. Dios es amor. A través de sus palabras los profetas muestran claramente. El Antiguo Testamento es más una historia que una explicación de la intención de Dios, con la excepción del jardín de Edén. Comer carne es parte de la creación caída, como piedra en el caso de adulterio en una moral de ojo por ojo, que ambos no son requeridos por Dios de acuerdo con unas provinciales lecturas de las escrituras hebraicas, pero son denunciadas por los profetas y condenadas por Jesús como erróneas interpretaciones. Las escrituras cristianas, Nuevo Testamento. La condena de Jesús a sacrificar animales en la entrada del templo fue enfático. Dios no quiere sacrificios, sino misericordia. Este acto vinculado a la cultura palestina de la hora de comer carne habría sido entendida por sus oyentes como una declaración a vegetarianismo. Sin embargo, los 4 evangelios incluidos en nuestro canon, Jesús no es visto condenar a la esclavitud, el sometimiento de mujeres y niños o muchas otras injusticias. Por lo tanto, estas y otras injusticias han sido justificadas por los cristianos a través de los años. Pero el mensaje central de Jesús, que es la misericordia y la compasión, no puede conciliarse con lo que sabemos que ocurre en las explotaciones intensivas y los mataderos, tal vez la más violenta y sin misericordia lugares de la tierra. Denuncias. Por causa del morboso alimento cárnico, en algunos países les sacan los ojos a los cerditos cuando nacen. Estos infelices animalitos no se atreven a pararse. Toda su vida la pasan en un solo punto, sin conocer el mundo que los rodea. Así no gastan calorías, engordan rápidamente y producen mucho dinero, a costa de mucho sufrimiento. Después de haberles negado a la luz toda su existencia, los asesinan cobardemente y su carne es enlatada y exportada a todos los países. La voracidad de los carnívoros no les permite pensar. Ciegos e ignorantes sufrirán en carne propia lo mismo que hicieron. Lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. En Colombia arrojan 100.000 pollitos vivos desde un puente para que se los trague el río en protesta por los impuestos del gobierno. Después suelta la carcajada porque los indefensos no dijeron ni pío. En Tinto la soberbia sociedad sigue airosa su marcha hacia el abismo, claro. En el Japón, en tintos restaurantes toman un chimpancé vivo y con una hoja de acero lo destapan el cerebro. Los elegantes comensales, utilizando un pitido de succión, beben el líquido cerebral creyendo aumentar de ese modo su inteligencia. Mientras ellos gozan su comida, el animalito bien amarrado, en horribles chillidos de desesperación, se desploma hacia la muerte. Después de ese sacrificio demoníaco, siguen tranquilamente hablando de negocios. En las escuelas, profesores de sangre fría y sentimientos abortados torturan ranas, conejos o pollitos. Con sangre y crueldad enseñan lo que pudiera aprenderse de otra manera. Así a los niños se les decapita el sentimiento y el amor por la naturaleza. Frecuentemente se les va quitando una a una las patas a un insecto, o matando a los pájaros con piedras, o aguando una paloma para luego comérsela. De casos como estos, o peores, en perjuicio de hombres y animales, podría llenarse una enciclopedia entera. ¿Qué puede esperarse de un mundo así, sino el castigo? Si nos paramos a pensar un poco, tiene mucho sentido. Compartimos vida con otros seres vivos de este planeta, y en el momento que nos sintamos un poco superiores y matemos no como defensa propia o una necesidad real, pues cualquier persona o ser más evolucionado que nosotros nos podría hacer lo mismo, ¿no? No es inteligente, es muy arcaico, desde luego, bajo mi criterio, y ya no es mi criterio, es de forma objetiva, es muy arcaico, y Magnus nos está dando suficientes motivos, no solo Magnus, sino está en la Biblia. Por lo tanto, démonos cuenta de que hemos sido engañados y manipulados, haciéndonos creer que comer carne y beber leche son 2 hábitos saludables, puesto que no lo son, ni necesarios ni saludables. Los que tengan ojos que vean, los que tengan oídos que escuchen. Cristo cósmico. ¿Cómo puede querer a la naturaleza el que asesina a la naturaleza, pudiendo vivir en perfecta simbiosis con ella? ¿Saben quién es la naturaleza? Ver libro Revelaciones de un extraterrestre. Los seres verdaderamente evolucionados no descuartizan a un animal para comérselo. Cierto. Los seres verdaderamente evolucionados no descuartizan a un animal para comérselo. Ello no solo es un acto repugnante, sino que va contra la ley cósmica que exige justicia y compensación de actos.
sin conciencia están designados para cobrar, con terrible dolor y pánico, la deuda contraída por las voraces y sanguinarias bocas de los carnívoros conscientes. No es con rezos, ni pidiendo perdón, ni con sacramentos. En carne propia pagarás tus deudas. Cristo. Capítulo 16. Carnívoros causantes del hambre en el mundo. 20 vegetarianos pueden vivir de la tierra requerida por un solo carnívoro. Cada 3 segundos muere un niño de hambre en algún lugar del mundo. Y aunque no lo crean, la mayor culpa la tienen los carnívoros y quienes derrochan la comida porque creen que todas de ellos. Estadísticas científicas tan escalofriantes como comprobadas en varios países. 1.000 millones de personas en Occidente rellenándose de carne y productos lácteos dejan a 3.800 millones de seres humanos al borde de la pobreza y a 1 millón en la indigencia extrema, o sea, el resto de la humanidad. Si tan solo los estadounidenses optaran por el régimen vegetariano y no brotaran a la basura la cantidad de comida que acostumbran a derrochar, nadie en el mundo moriría de hambre. El 80% de la tierra cultivada se utiliza para plantar alimentos para animales. Se necesita 16 libras de proteína de soja de alta calidad para producir una sola libra de carne de vacuno. El grano del pobre a la panza del animal del rico. Los carnívoros consumen 100 veces más agua que los vegetarianos. 25 galones de agua para producir una libra de trigo y 2.500 para producir una sola libra de carne. Aquí hay un vídeo en YouTube muy bueno que tengo en mi canal sobre un discurso de 10 minutos que habla precisamente de esto, de lo que conlleva fabricar carne con respecto a los gastos de agua y consumo de agua. El agua utilizada para producir 10 libras de carne es equivalente al consumo medio del agua para toda una familia durante un año entero. El agotamiento de las reservas de aguas subterráneas para el cultivo de animales y mataderos para abastecer dará lugar a una escasez de agua aún mayor. Los residuos líquidos procedentes de las diversas partes de la carne y el flujo de la industria láctea va a los ríos y de allí a los mares, contaminando y fomentando que crezcan grandes floraciones de algas perjudiciales. Pocos que hacen la cuenta pueden creer que la tierra, para obtener 165 libras de carne de res, basta para cultivar 20.000 libras de patatas. Desde el año 1945 hemos perdido el 95% de las praderas de flores, el 50% de los bosques antiguos, el 40% de los páramos, el 50% de las tierras húmedas, todo debido a la cría de animales. Si todo el mundo fuese vegetariano, el 90% de las tierras utilizadas para la cría podrían ser retiradas de la producción y utilizadas para replantar bosques. 25% de los bosques de América Central han sido destruidos para pastoreo de ganado desde 1960. Ya los carnívoros del mundo han destruido el 40% de la selva amazónica para pastoreo de ganado. Posteriormente, esta tierra se vuelve estéril debido a la pérdida de nutrientes. Una pulgada de capa superior del suelo necesita 1000 años para formarse y los carnívoros se la comen en 10 años. La intensificación de la ganadería ha desplazado a millones de personas de sus tierras tradicionales. Las personas desplazadas de sus cultivos hacia las ciudades sucumben a la deficiencia en la dieta, las enfermedades de los parásitos y las enfermedades oportunistas. Si continúan arrasando los bosques para criar ganado al ritmo actual, en 50 años no quedará nada. Por tanto, piensa antes comer un cadáver y continuar siendo una de las personas culpables del hambre en el mundo, convirtiéndose en un vil protagonista de la destrucción de la tierra. Los carnívoros principales causantes de la contaminación del aire. La destrucción de la selva por los ganaderos es la destrucción de los pulmones del planeta y la reducción de la capacidad del planeta para reponer nuestro suministro de oxígeno. Las 1.500 millones, 1,5 billones de cabezas de ganado en el mundo emiten 760 millones de toneladas de metano al año. El metano es un gas de efecto invernadero que conduce al calentamiento global. La quema de bosques, pastizales y residuos agrícolas asociados con la cría de ganado libera entre 50 a 100 millones de toneladas de metano al año. La combinación de esas cifras, el 25% de las emisiones de metano se debe a la cría de vacas, sin incluir los miles de millones de ovejas, cerdos y aves de corral, por lo que la cifra real es mucho mayor. Fertilizantes utilizados para los cultivos para alimentar a los animales liberan el óxido nitroso. Se cree que representan el 6% del efecto invernadero. Fertilizantes, herbicidas y los pesticidas rociados en cultivos entran en la atmósfera creando un cóctel nocivo de cancerígenos. CFC se liberan en el aire de las unidades de refrigeración, se utilizan para almacenar la carne en descomposición. Carne, leche y mantequilla. Los CFC destruyen la capa de ozono.
El amoníaco de la orina de los animales también contamina la atmósfera. El CO2 es liberado por la quema de petróleo y gasolina en camiones, barcos, mataderos, lecherías, fabricantes de alimento para animales y todo lo asociado con la producción de carne y productos lácteos. Las emisiones de grandes plantas químicas que producen fertilizantes, herbicidas y otros productos químicos agrícolas también están envenenando nuestro aire a más no poder. Los nitratos y los pesticidas utilizados en los cultivos para alimentar el ganado acaban en nuestros ríos. La agricultura de carne y lácteos utiliza 70 litros de agua por día por animal. Los carnívoros, voraces consumidores de energía contaminante. Para producir una caloría de energía de la carne se necesitan 60 calorías de gasolina, 1200 veces más que para producir un vegetal. La agricultura de carne y lácteos utiliza miles de millones de galones de petróleo para operar los tractores, barcos y camiones de combustible para mover la alimentación animal y los animales. Miles de millones de galones de agua bombeada para irrigar los campos y los mataderos de ejecución. Las unidades de potencia de refrigeración para evitar que los cadáveres en descomposición y las plantas de aguas residuales de energía para limpiar parte de la contaminación producida. Para producir una libra de carne de vacuno se necesita 1 galón de gasolina. Una familia de 4 personas que come carne durante un año utiliza la suficiente gasolina para hacer funcionar un coche durante 6 meses promedio. La ONU insta con urgencia a ser veganos para acabar con el hambre en el mundo y la deforestación. Razones ecológicas. Sin embargo, no es solo nuestro bienestar físico lo que está en juego cuando consumimos carne indiscriminadamente. También le estamos haciendo un flaco favor a nuestro maltrecho planeta. Porque tanto las granjas como los matadores contaminan ríos y acuíferos, provocando un nivel de polución equivalente al triple generado por la industria. Aunque parezca mentira, lo cierto es que producir un solo kilo de carne de vaca supone la inversión de 23.463 litros de agua y la pérdida de 16 kilos de la capa superficial del suelo. Es más, cada día se destruyen alrededor de 30.000 hectáreas de selva tropical, 16 metros cuadrados por hamburguesa de 115 gramos, con el fin de ser utilizadas como pastizales que rápidamente se volverán improductivos. En esta operación morirán o se extinguirán incontables animales y plantas y cada minuto 50 toneladas de tierras fértiles habrán sido arrasadas por la erosión. Por tanto, no parece excesivo afirmar que el ganado es una de las causas principales de la destrucción de la selva tropical y la desertización del planeta. Razones económicas. Una escasa mentalidad ecológica en la que todos, algunos sin saberlo, tenemos nuestra parte de culpa. Porque si la ayuda y subvenciones que los gobiernos conceden al sector cárnico, el precio de estos productos se multiplicaría por 10. El mundo ya no puede más. Sin embargo, si toda la tierra cultivable se utilizara solo para plantar vegetales, estos podrían alimentar a un mundo 5 veces más poblado que el actual. Si toda la tierra cultivable se utilizara solo para plantar vegetales, estos podrían alimentar a un mundo 5 veces más poblado que el actual. Por ejemplo, un simple kilo de nueces tiene una capacidad alimenticia 6 veces superior a la de la carne y cuesta 10 veces menos. Otro, producir un kilo de carne de vaca equivale a generar 15 kilos de trigo o 250 platos de soja, pero gasta 250 veces más de agua que los cereales o las patatas. En la tierra que necesita un carnívoro para vivir podrían hacerlo tranquilamente 20 vegetarianos. De lo que se deduce que la dedicación de tanta tierra, energía, agua y alimentos a la cría del ganado, sobre todo cuando sabemos que cada año mueren de hambre más de 60 millones de personas, la mayoría niños, sin contar con los que agonizan o viven en condiciones miserables, está absolutamente injustificado. Cada año en el Reino Unido nos alimentamos nuestro alimento de ganado suficiente para alimentar unas 250 millones de personas, mientras que en el mundo 3.000 millones de personas mueren de hambre. Aquí imágenes, pues bueno, un niño no tiene para comer y aquí en el McDonald's comiendo. Otros no aguantan hambre porque se comen la comida de los demás y viven poco y enfermos. Pues en este capítulo, en el 17, de los niños nacen vegetarianos y los adultos los fuerzan al carnivorismo. Pues son una serie de imágenes, esto sí que te recomiendo prestar un minuto o dos de atención a la pantalla. Son principalmente imágenes, haciendo hincapié en que los niños nacen vegetarianos y los adultos los fuerzan al carnivorismo. Es cierto también,
son costumbres. Mente enferma al servicio de mentes enfermas. Mente pura a quien no le hacen caso. A los niños no les hacen caso y en cambio, pues aquí las imágenes hablan por sí mismas. Si les mostraran la verdad y los dejaran decidir, este mundo cambiaría. Jimmy, háblame por favor. Los niños aman a los animales de forma natural y son herbívoros, son vegetarianos, por naturaleza, y ha sido el sistema, incluidos los adultos, quienes les fuerzan a ser carnívoros. Esto es completamente cierto. Los niños tienen su espíritu prístino de vegetarianos, son los adultos quienes los pervierten. Totalmente cierto. Dile a esta niña que le vas a matar la vaca y gritará espantada, no lo permitirá. Su verdadera naturaleza es otra, es vegetariana realmente. Así que si tú tienes hijos, para cuando los tengas, primero plantéate hacerte vegetariano, y segundo, por favor, no conviertas a un menor en una horrenda carnicero o carnicera. Mensajes, capítulo 18, mensajes. Cuando uno sufre y llora por un animal, pierde la razón pero encuentra el alma. No se puede defender a los animales con la misma boca con la que se los come. ¿Por qué amas a unos y te comes a otros? La diferencia solo la haces tú. ¿Por qué? Si ambos sentimos por igual, ¿por qué nos comemos a unos y a otros no? ¿También te comerías un perrito? Hermoso y tierno gatito mío, ya voy a matar la vaquita y el cerdito al pollito para traerte tu carne. ¿No? Alright. No sé de qué se queja, él acabó de hacer lo mismo con un pollo. Aquí con una vaca. Joss Stone, y es una vegetariana. Joss Stone es una cantante, escritora de canciones. Es una mujer que acepta todo ser vivo, independientemente de su tamaño, forma, color y especie. Ellos no lo pidieron, nosotros somos los culpables. Es verdad, porque tenemos mascotas o aulas. Peces, pájaros, perros atados o abandonados o serpientes en un terrario. Que sepas también que el 1 de noviembre es el Día Mundial del Veganismo. Hacer el especismo, mírame a los ojos y por favor no me comas, porque ellos no pueden hablar, porque queremos verlos así y no así. Decirle que no es especismo. La tradición no es una excusa para la crueldad. No apoya las corridas de toros. Piensa antes de comer. 1 de noviembre, Día Mundial del Vegetarianismo. Por más lejos que estés del matadero, eres cómplice de su muerte. Si a esta o cualquier otra niña sabe que van a matar una vaquita o se le parte el tierno corazón, ¿por qué a ti no? Buena pregunta. ¿Por qué nos hemos embrutecido? Somos menos humanos, somos más animales, somos más reptiles que cuando nacemos, quizá. ¿Por qué si a un niño se le parte el corazón, a un adulto no? Nos hemos deshumanizado. ¿Será porque tu alma se ha endurecido hasta llegar a ser un vulgar humanoide, como está el mundo lleno de esta plaga malvada? Deja que los animales entren en tu corazón. Siempre me preguntaba por qué no hay alguien que haga algo. Entonces me di cuenta de que yo soy alguien. Implícate con la vida. Hay tribus salvajes que comen insectos. Es una especie de chiste que hace, ¿no? Hay unas tribus salvajes que comen insectos. Qué horror, qué espantoso. Y saben, ellos comen un cerdo. Pues es cuestión de cultura, de creencias. Despidámonos con una sonrisa, teniendo presente que para los animales la vida no es un chiste. Así que con estas imágenes y con este mensaje tan claro acabamos el videobook de Ser Vegetariano. Te voy a incluir algunos enlaces a documentales o vídeos que a mí me han gustado y me han ayudado a comprender este concepto mejor. Y en el siguiente vídeo pues continuaremos con otro super libro de Magnum Armstrong, al cual tenemos que estar eternamente agradecidos por toda esta sabiduría. Y a ti también por estar acompañándome en este viaje para apoyar este proyecto de las ecociudades, puesto que es algo
como siempre digo, independientemente de lo que pase en el sistema, es algo inteligentísimo. Así que nos vemos en el próximo videobook y de verdad, plantéate ser vegetariano por muchos motivos. Poco a poco irás sabiendo más y también iré poniendo más en mi blog. Un fuerte abrazo y nos vemos.